¿Qué tal amigos de Memorias del Volcán? Mi nombre es Raimundo Padilla Lozoya, soy profesor investigador de la Facultad de Letras y Comunicación y doctor en Antropología. Y el día de hoy les voy a platicar acerca del huracán del 27 de octubre de 1959. Bien, pues muchas gracias por invitarme a platicar con todos ustedes el día de hoy. Hace 61 años ocurrió en el estado de Colima y en la región uno de los peores desastres que se han registrado en la historia del occidente de México. Ese día ingresó en las costas colimenses un huracán que se había formado desde días atrás. Desde el día 24 lo estuvieron registrando frente a las costas de Oaxaca y fue subiendo paralelo a las costas del Pacífico, y cuando se encontraba frente a la costa colimense por la noche del 27 de octubre, martes 27 de octubre, giró y se internó sobre Manzanillo. Su ojo pasó exactamente sobre Manzanillo. Hay una carta resguardada en el archivo histórico del municipio de Manzanillo de don Luis García Castillo, quien escribió a su madre contándole lo que había ocurrido. Y en esa carta él relata cómo durante la noche percibió que hubo un momento de calma después de que había percibido bastantes destrozos, el viento intenso, cómo silbaba, no había luz, se refugió con su familia en su casa, pero hubo un momento cerca de las 4 o las 5 de la mañana en que percibió un momento de calma. Entonces fue hacia la ventana de la calle, abrió la ventana, se fijó hacia arriba y dice en su carta que volteó hacia arriba y vio una relampagueadera sin truenos. No es que no hubiera truenos, lo que pasa es que los vientos de algunos huracanes tan intensos se llevan el sonido y entonces pareciera que no hay truenos con los relámpagos y las descargas eléctricas. Esto nos hace saber a través de esta carta que el ojo del huracán pasó exactamente sobre Manzanillo. Se trató de un huracán que por muchos años no fue caracterizado físicamente porque no existían los instrumentos adecuados para saber exactamente qué categoría había tenido, y también porque la escala de medición surgió después. La escala conocida como de Saffir-Simpson surgió a principios de los años 60. Entonces hasta tiempo después se le logró caracterizar como un huracán categoría 5 primero, que se había vuelto categoría 5 dentro de tierra, lo cual pues es anormal, anómalo y equívoco también ese dato. Pero hace 5 años, en el año 2015, se presentó aquí en Colima el huracán Patricia, que fue considerado como un huracán de una magnitud impresionante, con vientos muy intensos superiores a 300 kilómetros por hora, caracterizado como un huracán categoría 5 plus, o sea, muy por arriba de la máxima categoría en la velocidad de los vientos y su presión barométrica y su precipitación. Sin embargo, aunque no causó los destrozos del huracán de 1959, sí sirvió como un comparativo para saber qué fue lo que sucedió en 1959. Entonces, cuando hicieron estudios en el National Hurricane Center para comparar estos dos sistemas, se dieron cuenta de que el huracán de 1959, por sus impactos, por los daños que produjo, porque volteó barcos, porque estrelló los demás, hundió otros tantos, generó deslizamientos en los cerros, en las laderas, produjo inundación en todo el estado de Colima. Debido a esa suma de elementos, se le consideró como un huracán categoría 4. Ese es un dato interesante para todos. Afortunadamente, en el estado de Colima la recurrencia de sistemas tan grandes pues es muy esporádica. Se habla de que ocurre un huracán categoría 4 o categoría 5 aproximadamente cada 50 o 70 años. Entonces, para fortuna de nosotros, pues podemos esperar tiempo en el que no se presente un huracán tan grande. Sin embargo, pues todos sabemos que tratándose de la naturaleza no podemos confiarnos en nada, porque todos los pronósticos que uno pueda hacer pueden resultar risibles. Este es, digamos, el contexto físico en el que se presenta el huracán. ¿Qué ocurría en el estado de Colima? En el estado de Colima, en 1959, se había inundado prácticamente todo el estado. Hay precipitaciones de 300 milímetros máxima en 24 horas. ¿Qué significa esto? Pues que
llovió 3 metros en lo que es un espacio de 1 metro cuadrado. Entonces eso es una precipitación bárbara, es rarísimo que se presente. Prácticamente desde entonces no se ha presentado otra precipitación similar. Entonces, al momento en que se produjeron estos daños, pues se afectaron todos los sistemas administrativos y todas las dependencias y todos los recursos que se tenían disponibles para otro tipo de actividades, pues tuvieron que ser canalizados para ayudar a la población. Hay, como en muchos de los desastres, pues personajes que destacan por su labor altruista ante el pueblo, por la ayuda, por su generosidad. Muchos de ellos pues son nombres desconocidos, ¿no? Quisiera mencionar uno en particular para no excluir a los demás, pero en estos acontecimientos, como ocurrió en 1959, buena parte de la memoria del desastre está registrada a través de fotografías, a través de documentos del archivo, a través de fuentes hemerográficas, y a través de esa información es que los historiadores conocemos qué fue lo que sucedió. Puede ser una interpretación parcial del acontecimiento, puesto que no estuvimos ahí, pero las evidencias nos permiten identificar personajes clave que estuvieron aquí en el estado de Colima. Lázaro Cárdenas estuvo en el estado de Colima junto con otros funcionarios muy importantes de primer nivel, varios capitanes, varios generales que ayudaron con las labores de apoyo a la población. Se repartieron muchísimas ayudas en alimentos, en vestimenta. Había filas enormes de personas muy pobres para recibir este tipo de ayudas en Manzanillo, ahí junto al muelle. En el muelle se podían ver los barcos golpeados, ladeados. En las carreteras los postes de luz, los postes de telégrafo estaban colapsados en su mayoría. En muchos de los palmares del estado de Colima, todas las palmas fueron tiradas, estaban por el suelo y estaban totalmente recostadas, como si hubiera pasado una regla y las hubiera tirado cada una. En los cauces de los ríos, las viviendas que se encontraban ahí pues fueron totalmente asolvadas, fueron demolidas en muchos casos. En Manzanillo hay fotografías de viviendas que fueron colapsadas en la orilla de la playa, porque un huracán con estas características genera un efecto de marea de tormenta que es muy importante y que avanza desde la franja costera hasta 100-150 metros de distancia. Entonces todo lo que se encuentra en ese proceso pues lo empieza a deslavar, empieza a recorrer toda la arena y por lo tanto colapsan los edificios. Hay otros temas que se pueden analizar de este acontecimiento, y es que los huracanes pues no son una manifestación aislada, sino todo lo contrario. Los huracanes son una amenaza natural que se presenta con mucha frecuencia en el estado de Colima. Particularmente en los meses de octubre han ocurrido eventos muy importantes, ¿sí? En algunos relatos históricos puede uno encontrar referencias a tormentas muy grandes en 1881, en 1526 incluso, ¿sí? Cuando apenas se empezaba a conformar la villa de Colima, pues ya se tiene antecedentes de estos huracanes. Pero particularmente el huracán de 1959 es un referente a nivel nacional del poder que pueden tener estas tormentas, y que si la sociedad no está preparada, no cuenta con las capacidades adecuadas para prevenir sus impactos, puede ocurrir un desastre. Hay que entender que los fenómenos naturales no son por sí solo un sinónimo de desastre. El desastre ocurre cuando se combinan varios elementos, entre ellos una sociedad con capacidades limitadas de respuesta y con una condición o condiciones de vulnerabilidad que hacen propicio que ese fenómeno natural se convierta en un desastre. Y lo que nosotros caracterizamos como un desastre pues son los daños, son los impactos reflejados en pérdidas de vidas humanas, en pérdidas económicas, en daño en todos los sectores. ¿Qué es lo que hace que un desastre tenga una gran destrucción? Bueno, principalmente el concepto que nos ayuda a entender la magnitud de un desastre siempre es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad ayuda a explicar por qué un fenómeno natural
como una tormenta tropical puede ocasionar un desastre. Hay una serie de elementos ahí físicos, sociales, de asentamiento, de tipo de construcciones, de pérdida de la memoria o de olvido voluntario en zonas que tradicional o que históricamente se inundan, y sin embargo se asienta la gente en estos lugares por diversas razones, ¿no? Por necesidad, por ignorancia, porque ahí le facilitaron el asentamiento a las autoridades. Entonces, lo interesante de este asunto es que el desastre de 1959, como todos los desastres que han ocurrido de manera frecuente en el estado de Colima, pueden ser explicados a través del análisis de los elementos que los constituyen, y esos elementos son principalmente sociales, ¿sí? ¿Qué tanto estaba preparada la sociedad? ¿Qué tan rápido se dio el aviso para que las autoridades tomaran las medidas adecuadas? ¿Qué tan organizada estaba la sociedad en el momento en que se presenta el huracán? Y también estos desastres nos muestran la otra cara, es decir, qué sucede cuando no está preparada la población, cuando no cuentan con la capacidad organizativa, cuando las autoridades ignoran lo que puede suceder. Lo hemos dicho en varias ocasiones, ignorar el pasado nos hace vulnerables. Por eso es importante que conozcamos cuántos desastres y qué consecuencias han tenido cada uno de ellos en el estado de Colima.